Buenas tardes, familias de Marshall Middle School. Esta presentación es para las familias que hablan español. Me encuentro hoy con nuestra enfermera, Nurse Lisa, que va a explicar el plan de reentrada a los estudiantes a Marshall Middle School. You can go ahead and introduce yourself, Nurse Lisa. Welcome, Marshall families. My name is Nurse Lisa, and I'm one of the nurses here at Thurgood Marshall Middle School. Esta tarde ella va a explicar el papeleo que se necesita completar si planifica enviar su niño a la escuela. Vamos a hablar también un poco de la seguridad de salud que se va a manejar aquí en la escuela y también nuestras rutinas y nuestras expectativas. Tenemos planificado distribuir todos los documentos del marzo 23. El día de venir a recoger los papeles tiene que ser en papel firmados. Nosotros empezamos a coleccionar de regreso los papeles firmados abril 7. Tendremos otro día adicional que será abril 9. Lisa, do you want to? Yep. So the health and safety features that we want to make sure that we make everybody aware of, that mask wearing is a must at all times. So when you come for any paperwork pickup or paperwork drop off, you must be wearing a mask that should be covering your nose and your mouth at all times. And we need to maintain a minimum of 3 feet distance. Un recordatorio, cuando usted venga a buscar cualquier documento o venga a la escuela, la máscara es su obligación, tiene que traer su máscara y mantener la distancia de 3 pies entre personas. The paperwork that needs to be submitted when you come in to pick up the paperwork at the designated time slots is going to be an emergency form, a parent agreement, an optional BinaxNOW Antigen Consent Form, as well as an optional pool testing consent form. Parte de los documentos que usted tiene que completar para si piensa mandar a su niño a la escuela es el formulario de emergencia. Aunque ya lo haya hecho al principio del año, tiene que volverlo a hacer. Un consentimiento de padres, un acuerdo que usted va a enviar al niño a la escuela solamente si está sano y no tiene ningún síntoma. Y otros 2 documentos que son opcionales, usted tiene la opción de decir no o sí. El Binax, que es el permiso de la enfermera de hacerle la prueba a los niños, y el otro que se llama pool testing, es como una prueba que se le hace al salón o a todos los niños en un salón de clase al mismo tiempo. Las fechas también para enviarlos a la escuela. Marzo 23, programados a que venga a buscar sus papeles, sus paquetes por la puerta A3, A4 y A5. Van a ser distribuidos por estas puertas. Y el día de regresar lo más pronto posible, entre horas de 7:45 a 3 de la tarde, la hora que lo puede entregar aquí a la secretaria. Y va a haber un día especial dedicado solo a recibir sus documentos, abril 7 y abril 9. The paperwork, when you get the packets, it's going to be first top part is going to be for you to keep at home. It's an in-person learning letter from the superintendent, Dr. Tutwiler, that just is going to explain the daily health monitoring, the masks, the social distancing, hand hygiene, medical waiting rooms, disinfection of areas, and any notifications. This is something for you to keep at home for your reading leisure. El paquete que usted reciba, las primeras páginas solamente es información, que usted se lo queda, y la primera página incluye una carta del superintendente, el doctor Tutwiler, que le explicará qué medidas de seguridad se van a mantener aquí en la escuela. The second page is also informational for you to keep at home, and it's a COVID response in different scenarios. So what this is going to do is explain different symptoms. It's going to explain what we will do, any contacts that we'll make, and how we're doing the contact tracing. This will be kept for you at home as well. Esta otra página también es que se le llama respuesta a situaciones de COVID-19. Está en español también. Usted puede leer qué se hace
en caso que. Es varios ejemplos de síntomas y va más detalles cómo se manejan las situaciones aquí en la escuela. The at-home checklist, this is in regards to a parent agreement. It's basically a contract from the families to the school. What this is basically that you will agree that each day you will check your student before them coming to school to make sure they are 100% healthy. If they are feeling a little bit sick, no symptoms, we're asking that you keep them home, but also to give me a call. Let me know what's going on. I may be able to offer some suggestion. At the bottom of this page is my name, the phone number to the school, the fax number here to the school, as well as my email address. Please feel free to email me or call me with any questions or concerns. The following page is the actual parent agreement. This is the form that you are going to pass back into school. You will put the student's full name and the parent's full name with a signature at the bottom and date it. This agreement is a one-time contractual agreement, but that you will do every day when your child is going to be coming to school. Estas páginas que está viendo es el acuerdo de padres del COVID-19. Es algo diario que usted tiene que ver. La primera página, aquí está la información. Las dos páginas tienen la misma información, pero la diferencia es que esta es la que usted se queda en casa, porque incluye el nombre de la enfermera, el teléfono y el correo electrónico. Cuando usted firma esta página, esa es la que usted tiene que firmar y enviar a la escuela, y usted se compromete a enviar al niño a la escuela solamente si está libre de síntomas. Por ejemplo, si se siente malito, se levanta, le duele la cabeza, el estómago, lo mejor es dejarlo en casa. La enfermera quiere que usted avise cuando su niño se sienta mal, porque ella puede darle sugerencias y la puede ayudar. Entonces siempre es súper importante que usted se mantenga en comunicación con la enfermera por cualquier cosa de su niño. The next form here is what we refer to as the BinaxNOW Antigen Test. And this is a consent form. There is two sides. It's front-sided and back-sided. And we ask that you fill out both sides for it to be complete. This Binax testing is optional. This is if a family wants to opt a student in, that if a student should be at school and develop symptoms that could be related to COVID-19, the nurse would have the ability to take the student into the designated medical waiting area and perform a rapid swab test, which results are back in 15 minutes. The nurse will always contact the family, but if for some reason contact is not made, this will enable the nurse and allow her to go forward with the testing, waiting for the parent to call back. Esta página se llama BinaxNOW. Usted va a recibir también una página en español o inglés, el idioma preferido, pero tiene que asegurarse que están completos ambos lados. Tiene dos lados, la parte inferior y la parte superior. Tiene que completarlo con los datos de los niños y su firma. Con este documento se le está autorizando a la enfermera hacerle prueba al niño. Por ejemplo, si viene aquí a la escuela, cuando está aquí en la escuela y se empieza a sentir mal o tiene síntomas del COVID, usted le da permiso a la enfermera que le haga la prueba. Ella siempre va a llamar a la casa para pedir su permiso, pero si por si algún momento no se puede comunicar con usted porque usted está trabajando y no puede contestar, eso le autoriza a ella a hacer la prueba. When filling out this paperwork, I want you to keep in mind that once you submit this back to the nurse, to the school, I then have to go ahead and put this information into my computer system under the Beacon lab testing site, and you will receive an alert by either text message or email message, depending on what you put down there as either a phone number or an email address. So remember, whatever is most convenient for you, please either put that as the first choice for where the text message or the email message will come to, because that will be the final step. When you receive that, you're going to just click on the link. You don't have to register anybody. Simply click on the link via either email or text message.
Esta parte es muy importante porque aquí usted va a incluir cómo prefiere recibir la información. Creo que la compañía se llama Beacon, que es el programa que usa la enfermera. Ella va a ingresar esta información que usted incluye en esta página, ya sea el teléfono para que le caigan mensajes textos o recibir información por medio de correo electrónico. Cuando usted, bueno, primero tiene que decidir cómo prefiere recibir la información. Si selecciona teléfono, entonces tiene que poner el número 1. Ella, cuando ingrese al sistema, el sistema le va a enviar un mensaje texto y usted tiene que hacer clic para activar la cuenta. No tiene que registrarse ni poner ningún dato, ninguna información, solo es de tocar el enlace que ella le va a enviar. Eso activa la cuenta y es una forma de poderse comunicar ella con usted con información médica de sus niños. The emergency form, some of you may have filled out back in the beginning of when we rolled them out in the beginning of the school year, and it was an electronic form. These are our original emergency forms. It's a front and a back side. We are asking families to please update the emergency form. So we want everybody to submit an emergency form, except for those families who already have a student who is already in a program here and has already submitted all this paperwork. So on here, and at this time, I want you to start thinking about who is going to be a good contact for your student and also your medical information. Please update all medical information here. Please start thinking about if your child is going to need to take medication here at school on a daily basis or whether it's something that's as needed. For example, inhalers. Or seizure medication. This is the time right now to obtain those doctor's orders. Call up your pediatricians. Get an order for it for school. When school starts or when you receive that order, you can refer back to where my email address is or the phone number. Call me. We can schedule a setup time for you to bring that order in, bring me the medication, and I can then have you fill out the further medication paperwork. Este que está viendo es el formulario de emergencia. Este año, como estamos todos desde casa, el formulario de emergencia se envió electrónicamente y muchos de las familias lo completaron electrónico, pero si usted planea mandar a su niño a la escuela, necesitamos que complete esto otra vez. Tenemos que tener la información más reciente, la más actual. La única excepción que no lo tiene que volver a completar es si su estudiante ya empezó las clases y está en ese grupo que hemos invitado, que ya inició clases en presencia. La otra parte que es muy importante es la parte de atrás del formulario de emergencia. Esta información es para la enfermera. Se pregunta si su niño tiene alguna condición médica. Ella ha dado el ejemplo del asma. Si su niño tiene asma, usted quiere marcar la cajita y necesita comunicarse con la enfermera o con el pediatra de su niño y pedirle un inhalador extra para tener aquí en la escuela por si acaso su niño lo necesitara. Y cualquier otra condición médica, cualquier información que usted necesita, es muy importante que se comunique con la enfermera o que marque aquí la cajita, porque nosotros queremos cuidar de su niño adecuadamente aquí en la escuela, pero necesita usted informarnos. Y lo último solamente es el consentimiento para darle algo para el dolor y su firma. Es muy importante firmar ambos lados de estos formularios de emergencia. The final piece of paperwork is also an optional piece, and this is for pool testing. I will be honest, I have not yet been trained on this program, but it will be being rolled out. We are going to pilot this at a school on this coming week on March 18th or 19th, and we're going to kind of work out the kinks in hopes to be able to roll this out in the next coming weeks with the students returning. What this is consent that you want your student to belong to the pool testing, which is the student can self-administer a swab test under the direction of a staff member, and then the swab is put into a test tube. We can group kids with a minimum of 10 up to a max of 25. At this initial stages, we'll probably do the 10. That would be for students and staff, whoever is interested. And
what happens is we then send the tubes out, labeled and out to a company. We then get a return call in regards to tubes that have tested positive. So if in that tube a positive comes back, we have really no way of knowing who out of the 10 people is the positive. So what happens next is that those 10 people all have to be tested. And once we find out who that positive is, then we go forth and do some contact tracing. Again, this is something that you will get. Read it over. The front page is kind of a description. Read it over, and if you agree to it, there's a front page, and then the back side is for your signature and date. El último formulario que que se va a incluir en el paquete es algo para recolectar pruebas a los estudiantes como grupo. La enfermera da el ejemplo, por ejemplo, si hay un niño que está con síntomas, se le hace la prueba a todos los niños en el salón de clase y esa información se usa para informarle a las familias. Eso es algo de tracing o de retrasar la información para saber, para que las familias sepan y cuidar de los estudiantes. Entonces es importante que usted firme si usted quiere que los niños sean parte de este grupo. También es opcional, usted puede decir que no pasa nada si no lo firma, pero solo tiene que recordarse que si no lo firma, bueno, siempre va a recibir la información, pero no se le puede hacer ninguna prueba al niño aquí en la escuela. So the next are just the protocols for a positive case. And this is just to make you sure that we have definitely enforced a lot of safety protocols. So we have a medical waiting room here, which is a separate room from the nurse's office that students who have symptoms or multiple symptoms will be taken to with the nurse. We do contact tracing. Every classroom in the building will have a contact tracing log outside of their classroom. So besides the students who are in the class, which we already know, there's seating arrangements. This would be anybody entering the class or leaving, and we will be able to contact. And then once we have a student who possibly is positive, we will formulate a list of direct contacts. Those direct contacts will be notified as soon as possible by a phone call. And then we will also put out a notification to all of the members through School Messenger, which will be a message through a text message that there had been a positive case within the school. But if you never received a personal phone call, then it does not affect your student. All spaces will be deep cleaned after a positive case has been determined. And the nurse will work with the families once we have a positive to kind of direct them in the right direction. And I will also work alongside the local Board of Health here in the city of Lynn. Queremos explicar un poquito cómo va a ser el protocolo aquí en la escuela en caso de que surja un ejemplo, un estudiante con COVID. Aquí en la escuela, aparte del salón de la enfermera, va a haber un cuarto aparte donde se van a sentar los niños cuando están con síntomas. También tenemos lo que se le llama el tracing o el rastreado. Se va a rastrear dónde está. De todas formas, los niños no van a tener mucho contacto con más personas, más que los maestros van a venir al salón de clase. Entonces, y si hay algún compañerito de clase que sale con síntomas, se le avisará a toda la familia y se va a hacer todo lo que tiene que ver con rastrear. Se van a comunicar con todas las personas que ese niño ha tenido contacto con. Al final del día, todos los espacios se van a limpiar, desinfectar para asegurarse que si alguien vino con síntomas, la virus va a ser eliminada por medio de ese proceso de limpieza. Siempre se van a enviar notificaciones cuando hay un caso positivo para que la familia esté informada. Por eso es muy importante que nosotros tengamos el teléfono más reciente o el que más usa aquí en la escuela. Tenemos, si necesita actualizar, si no le está cayendo ningún mensaje de nosotros, o ninguna llamada, ninguna grabación, es muy importante que usted llame a la escuela y nos dé su número, el que tiene ahorita, para saber que puede ser que usted lo haya cambiado y se le olvidó actualizarlo, o si
el papá del niño vive en otro lugar y a él están cayendo los mensajes, usted quiere cambiar eso, por favor, dé una llamada a la escuela. Tenemos una familia, Rosa, ella habla español y trabaja con las familias, ella puede ayudarlo. Es muy importante que usted tengamos la información más actual para podernos comunicar. Y las enfermeras trabajan aquí con todas las familias. Van a ser, bueno, siempre son importantes, pero van a ser aún más importantes porque van a tener comunicación con todas las familias y también están en comunicación con el Departamento de Salud para cualquier dato o que sepamos. Esta es una gráfica que como los niños cuando estén aquí en la escuela van a estar en una silla asignada para todas sus clases y va a ser el maestro que entra y aquí está dando una imagen de que niños van a estar 3 pies de distancia de los otros estudiantes. Los niños necesitan traer la computadora y su cargador a la escuela, aunque estamos en presencia. Siempre vamos a seguir usando Schoology como plataforma para las clases. Los niños van a estar recibiendo la misma información si está en casa o si está aquí en la escuela. Aquí habla un poco de las diferencias de persona y a distancia. Como mencioné, Schoology va a ser lo mismo. Si el niño está en casa o aquí, va a ser la misma maestro va dando clases simultáneamente al mismo tiempo. El horario va a cambiar un poquito. Los niños van a estar en clase 5 horas y media. Y aquí en la escuela manteniendo una distancia de 3 pies, que es según las normas del Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Los maestros son los que van a venir al salón de clase a dar, por ejemplo, entra primero el de matemática, cuando se termina la hora sale y entra el de inglés y sucesivamente hasta que entren todos. No va a haber comida aquí en la escuela, los niños van a recibir su almuerzo a la hora de la salida y se lo llevarán a casa para comer en casa. Los niños van a venir a la escuela. Bueno, la escuela va a abrir a las 7:30 para empezar va a ser asignada la puerta donde tiene que entrar, empezar las clases a las 7:45 y tiene que estar en su salón de clases sentada a esa hora para recibir apoyo emocional. Va a haber algo que aquí en la escuela se le dice advisory de 7:45 a 8, donde solo preguntamos cómo va, cómo le podemos ayudar y solo estar seguros que el niño se siente bien saludablemente y emocionalmente. Como mencioné, no va a haber movimiento de niños de salón a salón, sino que se van a quedar en el mismo salón todo el día. Es el maestro que va a venir. Vamos a programar descansos de máscara y para que comer una merienda. Va a ser un descanso bien breve. Nunca va a ser más de 15 minutos, va a ser menos de 15. Sugerimos que se traiga una o 2 botellas de agua porque aquí las fuentes van a estar cerradas porque no se pueden compartir. Traer el sanitizer para las manos y traer su mochila, la mochila y todo lo que necesitan en la computadora adentro de la mochila, porque no vamos a compartir, el niño se va a quedar con todo en el día porque no vamos a tener casillero o lockers. La salida va a ser a la 1:15 y los niños se les va a dar el almuerzo a la salida para que vayan a comer a sus casas. Las 2 reglas de distancia es que los niños tienen que mantener 6 pies de distancia cuando están sin máscara y eso solo va a ocurrir a la hora de la merienda y cuando están con máscara solo 3 pies de distancia como mínimo. Esta imagen solo explica si ve las cajitas que están verticales sin la X, quiere decir que así se van a sentar los niños a la hora de comer y a tomar la merienda y el momento de descansar de su máscara. La escuela, la hora de distribución de comida creo que va a cambiar un poco a partir de mayo 10, pero todavía no está confirmado. Hasta el momento se da la comida lunes, miércoles y viernes de 12 a 2:30 hasta el 10 de mayo y creo que los miércoles por las tardes se entrega toda la comida. Como le digo, esté pendiente. La sugerencia es que siempre se meta en la página web. Siempre estamos publicando la información más reciente. Y si por el caso no sabe cómo navegar, siempre llame a la escuela
pregunte por Rosa, ella es la que trabaja con los padres. Esa es nuestra guapa enfermera. Ella es la que nos ha explicado el protocolo y el papeleo de las reglas de seguridad. Siéntase libre de comunicarse con ella por correo electrónico. Ella dice que si usted le quiere mandar el mensaje en español, ella tiene una aplicación que puede usar para traducir su mensaje y ella puede usar lo mismo para responderle. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga del documento, del formulario, mándale un mensaje. Y ya cuando su niño esté viniendo a la escuela, usted se puede comunicar con ella para hacerle cualquier pregunta de la salud del niño, el bienestar o cualquier cosa que usted necesite. Aquí está nuestra foto de nuestro equipo de consejeros. En la izquierda superior soy yo, Blanca Rosa. Bueno, mi izquierda, Blanca Rosa, soy trabajo este año con 6º grado y con el grupo bilingüe. Tenemos este año por primera vez, primer año que está aquí, Mr. Gore es un nuevo consejero que trabaja con 7º grado y el grupo de apoyo. Y Ms. McGinnis, que ella trabaja con 8º grado y el grupo Coach y el grupo Life Skills. Aquí tenemos nuestro equipo de trabajadora social, la consejera de emocional, y ella trabaja con los estudiantes de educación especial, la señora Fox Ray, y nuestra trabajadora social, Michelle Italian y Stephanie Cody. Ellos se dividen en grado, entonces Michelle trabaja con 6º grado y con el pequeño grupo que se llama STAR, y Ms. Cody, 7º grado y un grupo de 8º grado. Estos son nuestros jefes de departamento. Tenemos aquí a Ms. Helena Diamond al lado izquierdo, mi izquierdo, el señor Ferrari, que es el jefe de, bueno, Ms. Diamond es la jefa de matemática, Mr. Ferrari es el jefe de literatura, y Ms. Tucker aquí a la derecha, ella es la jefa de educación especial. Aquí tenemos nuestro equipo ejecutivo de la escuela, la señora Cohen, nuestra directora, y Ms. Doucette, que es la subdirectora de 6º grado y un pequeño parte de 7º, y Mr. John Pavia, que es el viceprincipal o subdirector de grado 7 y un grupo un pequeño de 8º grado. Eso es todo lo que tenemos. Solo queremos recordarle que vamos a tener nuestro open house o nuestra casa abierta el miércoles 24. Vamos a tener un Zoom disponible para los papás si tienen preguntas a las 5 de la tarde. El enlace va a estar publicado en la página. Si necesita alguna ayuda, llame a la escuela para recibir los códigos. Pero como de costumbre, envíe cualquier mensaje me puede escribir a mí o a cualquier persona. Y si usted se va a la primera página de Thurgood Marshall Middle School, ahí aparecen todos los emails, le hace clic y puede mandar mensaje. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a la orden. Y eso es todo. Esperamos que pueda venir para poder contestar sus preguntas en persona, miércoles 24 a las 5 de la tarde. Gracias.